Ella es Yadira Olvera Carrillo. Es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente realizó un postdoctorado en el Instituto de Biotecnología de Flandes y ahora es coordinadora de proyectos científicos en el Laboratorio de Tecnología Vegetal en Gante, Bélgica. Las matemáticas nunca fueron lo mío y de hecho una de las veces que sufrí más, que saqué las peores calificaciones, fue cuando estudié en la Universidad Termodinámica y cuando estaba en el posgrado, cuando estudié cinética enzimática, que son cosas que necesitan mucho matemáticas pues un poco más avanzadas de mi nivel y ahí sí que sufrí mucho. A mí me interesó estudiar biología porque me gustan mucho las plantas. Entonces yo quise ser especialista en biología vegetal y bueno, pues no es que le estuviera huyendo las matemáticas, simplemente que pues esa no era mi área de interés. El estudio que realizó en su postdoctorado se basa en estudiar ciertas proteínas en plantas silvestres y transgénicas para saber cómo reaccionan bajo diferentes estímulos, como la sequía en condiciones normales y cuando la planta se está desarrollando. A las plantas silvestres no les hizo ningún cambio, mientras que a las plantas transgénicas se les administró una dosis alta del tipo de proteína que estudiaba y después de realizar estos experimentos, ordenó los resultados en estas clasificaciones. Entonces la hipótesis era que la disminución de la presencia de esas proteínas iba a afectar su comportamiento en la sequía, es decir, que iban a ser menos resistentes a la sequía. Y lo que vemos aquí es que de hecho las barras que están menores quiere decir que las plantas se recuperaron menos porque tenían menos cantidad de estas proteínas, comparada siempre con la barra que representa a las plantas control, las que no son transgénicas. Y por otra parte, en esta parte de la gráfica vemos que las que expresan en mayor cantidad estas proteínas tienen una respuesta mejor que las plantas silvestres. Entonces, estas letras que vemos aquí es el análisis estadístico de este experimento, en donde vemos que las que tienen la misma letra significa que no son entre sí estadísticamente diferentes. En cambio, si tenemos una letra diferente, vemos que es porque sí hay diferencias significativas entre, por ejemplo, la planta silvestre y la planta que tiene disminución en la expresión de una de estas proteínas. En mi experimento yo utilicé la estadística para determinar cuáles eran las diferencias que había de forma significativa estadísticamente en los tratamientos que yo apliqué. Entonces, este tipo de análisis se utilizan en todos los campos de la biología e incluso cuando se habla de una gran cantidad de datos, de miles o millones incluso de datos, hay que aplicar también herramientas estadísticas para poder determinar cuáles son los datos que tienen mayor interés. Yo creo que el trabajo sin matemáticas es prácticamente imposible, porque todos los programas estadísticos están basados en matemáticas, ¿no? La estadística es una parte muy específica de las matemáticas y los programas que utilizamos pues nos facilitan de una manera increíble el trabajo, porque son millones de datos que uno no podría analizar manualmente. En cambio, estos programas estadísticos que existen gracias a las matemáticas y el desarrollo de software facilitan la investigación en gran medida. Bueno, yo les quiero aconsejar a las mujeres y a los hombres, pero en especial a las mujeres, que no tengan miedo de salir al extranjero, porque el hecho de conocer otras culturas, otra gente, otros climas, otros modos de vivir, pues nos abre el panorama, nos da una perspectiva diferente de la vida, nos ayuda también a reconocer cosas que tenemos nosotros y que no las estamos tomando en cuenta porque están allí siempre. Te cambia el panorama por completo. Pero todo esto nos va a dar una gran cantidad de frutos al final porque vemos con mucha satisfacción que uno como mexicano con preparación de México puede competir a nivel internacional con cualquier persona.